Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Y vamos a tratar de hacer este quinto panel de adaptación breve, y por lo cual le daré a nuestros exponentes 5 minutos por cada presentación. Sé que es muy corto, pero que lo pueden resumir bastante bien. Y bueno, en este panel nos acompaña la diputada Lourdes López Moreno, que es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quien pues le podemos dar un aplauso. También nos acompaña Erwin Armando Martí Flores, jefe de Departamento de Ecología de Ecosistemas, Dirección de Conservación de Ecosistemas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y también nos acompaña Iván Zúñiga Pérez, coordinador de Proyectos Especiales y Política Forestal del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Nos acompaña también Caroline Ochoa Gómez, de Red para la Sustentabilidad Social AC, y también tenemos el honor de contar con Carlos Muñoz del Instituto Mario Molina. Y bueno, iniciamos este panel con la presentación de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, quien es del estado de Chiapas, es licenciada en Derecho, ha sido participante en diferentes conferencias, foros y seminarios, así como eventos nacionales e internacionales en temas de medio ambiente, desarrollo sustentable, derechos humanos, políticas públicas y participación social. Obtuvo el Premio Nacional de Juventud y el Premio Internacional Joven de la Paz, otorgada por el Programa de Jóvenes de las Naciones Unidas y la Asamblea Mundial de la Juventud. Así también incursionó en los organismos no gubernamentales como la Solidaridad Campesino Magisterial, Red para la Sustentabilidad Social AC, Grupo Geojuvenil, la Red Ambiental, implementación de la Agenda 21 en México, generando sinergias de trabajo y esfuerzo que le dieron la perspectiva que hasta hoy le ha permitido desarrollarse en muchas áreas del servicio público. Formó parte del primer Consejo Nacional del Instituto Mexicano de la Juventud y encabezó la Comisión de Normatividad y Legislación Ambiental del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Fue directora del Instituto Municipal de Juventud en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, asimismo directora general del Instituto Nacional del Instituto de Historia Natural y Ecología y Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural. Lourdes Adriana es hoy diputada federal en este Congreso por el Partido Verde Ecologista y presidenta, como así ya lo he mencionado, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pues cedo la palabra a nuestra diputada Lourdes, y quien nos va a comentar casos exitosos en materia de adaptación en el estado de Chiapas. Muchas gracias, diputada Yesenia. Después de leer eso ya me queda como un minuto, así que bueno, me voy a apurar. Yo siempre he dicho que deberíamos de omitir en los eventos esas lecturas, dan como flojera, pero bueno, está bien. Y muchas cosas hacen como la evocación a cuando era joven, y pues ya tiene, entonces, ¿qué necesidad? No, pero bueno, de entrada, comentarles que en el tema de adaptación, yo creo que es uno de los temas de pronto más fáciles, en cierto sentido, de atender, sobre todo a partir de serias circunstancias de emergencias, por cuestiones de vulnerabilidad, de riesgo, en las que muchas regiones, particularmente del estado de Chiapas, se encuentran actualmente. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, si bien es cierto, la Ley General de Cambio Climático nos marca la obligación de establecer, y bueno, en su propio contenido y capitulado establece específicamente los temas de adaptación, los temas de mitigación, pareciera que el Estado mexicano se ha enfocado más a atender cuestiones de adaptación. ¿Qué es lo que me parece a mí preocupante? Es que los atendemos como una reacción a partir de emergencias por fenómenos hidrometeorológicos, y es donde me sitúo en el caso de Chiapas. Bueno, Chiapas tiene fenómenos hidrometeorológicos
todos los años, extremos lamentablemente todos los años. Y mucho de esto se debe a que las situaciones de lluvia que se han presentado en nuestro estado han ido en incremento, pero muchas veces decimos, bueno, es que son fenómenos naturales y es que la naturaleza nos está cobrando facturas y hacemos 30,000 justificantes. Lo cierto es que la planeación de nuestras ciudades, de nuestros asentamientos humanos, no les llamemos ciudades, de nuestros asentamientos humanos, no ha sido la adecuada. No ha sido basada en criterios de riesgo, de vulnerabilidad, de ordenamiento territorial, de factibilidad de uso de suelo. Y bueno, también en buena medida esto es porque son temas hasta cierto punto recientes. Y muchos de nuestros asentamientos humanos están en zonas de laderas, o están a orillas de ríos, o están en zonas de humedales. Y con los fenómenos de lluvia, pues esto hace que donde tenemos humedales, pues simplemente el humedal recupera su capacidad de agua, se inundan los ríos, pues por el arrastre de las lluvias de manera natural, toda la concentración de agua que llevamos a tener en el estado, pero tenemos el 20% de la escurrentía nacional al año, entonces más o menos para que calculen, pues tenemos afectaciones en muchos asentamientos que están a la orilla de ríos y van desde asentamientos muy pequeños hasta, por ejemplo, la capital del estado de Chiapas o Tapachula, que es una de las ciudades más importantes del estado. O bien el tema de las laderas, que ahí nuestra geografía, si bien es cierto, el estado de Chiapas es yo diría que beneficiado por la geografía, en el sentido de que nos permite una biodiversidad bastante amplia en términos de ecosistemas, pero también esa misma geografía nos dificulta muchas veces el tema de llevar, por ejemplo, servicios públicos, asentamientos que tienen muchos años establecidos, pero además a que muchos de estos asentamientos se den en orillas o en zonas de laderas, en zonas de barrancas, con un porcentaje realmente elevado de probabilidades a que en temporada de lluvias, acrecentado por problemas de deforestación, la saturación de los suelos con el agua, pues nos lleve a desgajamientos de terreno que termina lamentablemente en muchos casos en pérdidas de vidas. Entonces, a partir de todas estas experiencias, lejos de debiera estar hablando de casos de éxito, pero creo que es más importante la reflexión en este sentido. Lejos de generar ejercicios que nos permitan la planeación de nuestros asentamientos humanos o el reordenamiento de nuestros asentamientos humanos, lo que comienza a suceder es que vamos atendiendo la emergencia. Se desborda el río, pues hay que hacerle un bordo. Están en la orilla de una ladera, pues hay que reubicarlos. Están en una zona de humedal, pues hay que rellenar el humedal. Y muchas de estas soluciones no son realmente las mejores. Entonces, si bien es cierto, a partir de la experiencia, los casos de éxito van muy relacionados con los temas de infraestructura hidráulica para reducir el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos por inundaciones. Lo cierto es que no se está atendiendo los problemas de fondo. Y lamentablemente muchas veces, buena parte, y digo, no es un tema exclusivo de Chiapas, sino me parece un poco generalizado, buena parte de las reubicaciones por afectaciones de fenómenos hidrometeorológicos se realizan nuevamente en zonas que no llevan todos los estudios que se requieren por un tema de la atención de la emergencia, y entonces volvemos a repetir el error. Y creo que en ese sentido, y ahí sí ya entro a los casos de éxito, algo que nos ha ayudado mucho en el estado de Chiapas es que logramos modificar la ley de desarrollo urbano y establecimos un mecanismo que nos permitió amarrar, por ejemplo, las autorizaciones de factibilidad de uso de suelo de los municipios con los atlas de riesgo de protección civil y los ordenamientos ecológicos de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Y esto qué nos ha permitido? A que con la modificación a la ley, un alcalde no puede otorgar una factibilidad de uso de suelo o una modificación de uso de suelo si no lleva en positivo una opinión técnica de protección civil y de medio ambiente, para que realmente se cuiden los esquemas del atlas de riesgo y se cuiden los esquemas
de uso de suelo de acuerdo a la vocación natural del suelo. Entonces, a mí me parece que ese puede ser el proceso de adaptación más exitoso, porque nos permite, y digo, yo creo que es la mejor forma de decirlo, pero como amarrar un poco el hecho de que muchas veces, por cuestiones de que hay municipios que no cuentan con las áreas técnicas que permitan hacer un análisis adecuado para la autorización de los cambios de uso de suelo, eso en el mejor de los casos, a veces se debe a algún otro tipo de interés, evitamos que se den estos temas de manera arbitraria o a criterio del propio ayuntamiento, sino que realmente pueda reunir elementos técnicos de las áreas de protección civil y de medio ambiente que permitan establecer un mecanismo mucho más adecuado y que sobre todo nos evita estar comprando riesgos. Y a esto me refiero en el sentido de caso de éxito, de que nos permite evitar continuar con la cometida de errores que constantemente se dan. Por otro lado, en términos de infraestructura, si bien es cierto, ha habido una inversión en Chiapas impresionante para atender casos como Yajalón, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, comentaba justamente, una buena parte de la costa de Chiapas. Hay un programa que se llama Ríos de Chiapas, que consiste justamente en ir estableciendo los bordos, y buena parte de este programa se acompañó con reforestación en las zonas altas de los ríos o en la parte alta de las cuencas, y con esto tratar de equilibrar la inversión en infraestructura, que te permite una solución de corto plazo, pero también apostarle a las soluciones de largo plazo, ¿no? Porque muchas veces sí es cierto, bueno, una de las mejores medidas para evitar toda esta situación de los ríos pues es reforestando las partes altas y medias de las cuencas, pero en lo que crecen los árboles, cuántos años nos va a llevar, y mientras tanto las afectaciones se van a seguir dando en las partes bajas. Entonces hicimos un esquema combinado donde medio ambiente y el área forestal, particularmente en el estado de Chiapas, atendía las partes altas, e infraestructura, con el tema, digamos, más de emergencia, atendía las partes bajas de la cuenca. Y esto lo sitúo como el segundo caso de éxito, en el sentido de que muchas veces nos quedamos solo con la obra de infraestructura y no la acompañamos con un ejercicio de largo plazo que nos permita equilibrar el criterio de atención, de manera tal que no sea solo con un eje enfocado a generar una obra, sino también con un eje de generar una alternativa que permita un control de largo plazo. Sitúo esos dos casos y no me voy como a temas específicos de obras, digo, porque realmente experiencias con esa clase de afectaciones tenemos muchas en el estado de Chiapas, pero me parece a mí que los mejores criterios de adaptación fue, por ley, amarrar el tema de las autorizaciones de cambio de uso de suelo a un ejercicio de planeación y de coordinación entre protección civil con los atlas de riesgos, medio ambiente con los temas de ordenamientos ecológicos y desde luego la parte de desarrollo urbano, para que con esto los ayuntamientos tengan criterios técnicos. Y una palabra clave es que nuestra ley no dice podrá consultar o podrá solicitar la opinión técnica, sino quedó en un deberá hacerlo para que pueda otorgarlo. Si no lo hace, está incumpliendo con la ley, y por lo tanto alguna afectación que haya por una situación extrema, de inmediato será responsabilidad de quien haya emitido esta autorización sin contar con los elementos técnicos para hacerlo. Y por el otro lado, el segundo caso de éxito, insisto, el tema de coordinar la infraestructura de atención a la emergencia con un esquema de atención de largo plazo a partir de gestión integral de cuencas. No era solo el tema de reforestación, sino más bien enfocado a gestión integral de cuencas, que nos permita hacer una planeación en el desarrollo de nuestra cuenca para evitar estas afectaciones hidrometeorológicas. Insisto, más allá de los casos de éxito, llama la atención que la inversión en adaptación siempre esté ligada a un tema de atender a la emergencia y no a un tema de prevenir la afectación.
Entonces creo que sí es importante también en ese sentido que las políticas públicas municipales, estatales y desde luego nacionales vayan creciendo ya con un enfoque de prevención y no de atención a la emergencia. Si revisamos los fondos de prevención que maneja Protección Civil con los fondos de atención a la emergencia, vamos a poder ver el desequilibrio que existe en inversión, y voy a hacer uso de un dicho o de un refrán que dice: estamos acostumbrados a tapar el pozo luego de ahogado el niño. Entonces sí tenemos que ir cambiando esa visión en el sentido no de corregir o de resolver, sino más bien de prevenir que haya una afectación, y creo que eso nos va a librar de muchos problemas, y vamos a poder estar hablando de casos de éxito mucho más contundentes en el sentido de una planeación estratégica, de una planeación transversal y de una eficiencia del gasto público de los 3 niveles de gobierno, más allá de ir tomando casos aislados que han funcionado por algún mecanismo de coordinación que se haya dado a partir de los gobiernos locales. Muchas gracias. Quiero agradecerles la invitación a este evento. Me da particularmente mucho gusto estar aquí porque en todo este rato he estado escuchando mucho sobre las maneras en que se aborda el cambio climático, pero ninguna desde la perspectiva que yo les traigo hoy, que es desde la perspectiva biológica. Entonces, bueno, ¿me prestan el control remoto? Gracias. Bueno, entonces hablaremos un poco primero de las opciones que tenemos para adaptarnos y hacer la conservación de los ecosistemas, ¿no? Entonces, una opción que se ha desarrollado es lo que se le ha llamado la adaptación basada en ecosistemas. Este es un término desarrollado por el Convenio de Diversidad Biológica, y que lo define como el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia más alta de... Sí. ¿Sí? Como parte de una estrategia más amplia de adaptación, entendiendo la adaptación como los ajustes que necesitan tomar los sistemas naturales y humanos para abordar los cambios, los estímulos por cambio climático, ¿no? Para minimizar los impactos y para maximizar los beneficios que pudieran traer. Entonces, esta definición siento que nos lleva a 3 conceptos que me gustaría que revisáramos, ¿no? Lo vamos a hacer muy brevemente. Entonces, en primer lugar, la biodiversidad, que es la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, que incluye a los ecosistemas terrestres y marinos, otros tipos de ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Esta definición también es del Convenio de Diversidad Biológica. Siento que estos son algunos conceptos que probablemente debimos de haber revisado muy al principio de todo esto, pero bueno, estábamos como más plantados en los sistemas sociales y humanos, ¿no? Pero bueno, esta definición nos lleva a hablar de los ecosistemas, ¿no? Que, bueno, en los ecosistemas se incluyen los elementos bióticos y abióticos, las interacciones que existen entre ellos y los procesos que estos desarrollan, ¿no? Esto nos da lugar a los ciclos, por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos, el intercambio de materia y energía, etcétera, y también a los que se han llamado los servicios ecosistémicos. Cabe llamar la atención aquí que frecuentemente ecosistema se utiliza como un sinónimo de tipos de vegetación. Frecuentemente se habla sobre los bosques o las selvas y todos pensamos en los árboles que están ahí, ¿no? Pero bueno, los tipos de vegetación, esta concepción nada más agarra unos pocos elementos de lo que es todo el concepto de ecosistemas. Y bueno, ya que estamos hablando de servicios ambientales, también vale la pena definirlo. Se refiere a los servicios que obtenemos la humanidad en su conjunto o alguna sociedad local a partir de estos procesos ecológicos que se llevan a cabo. Principalmente existen 4 categorías, que son las de soporte, provisión, regulación y los servicios culturales. Estos servicios ecosistémicos son importantes porque se relacionan
con lo que se considera el bienestar humano, con los factores de bienestar humano. Cada uno de estos factores de bienestar humano se encuentran relacionados con algún tipo de servicio ecosistémico, y en esta imagen podemos ver pues la relación que existe entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que el aprovisionamiento, la regulación, nos dan, son algunos de los servicios que nos dan más bienestar a las comunidades humanas. Bueno, pues ya que hemos pasado por este breviario corto, podemos regresar a nuestra definición de adaptación basada en los ecosistemas, y nada más para recordarla, pues bueno, es el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia más amplia. Este tipo de enfoque se puede vincular con la mitigación del cambio climático, puesto que todos sabemos que un ecosistema que se encuentra bien manejado, bien conservado, es saludable, puede funcionar puede secuestrar y almacenar carbono, por ejemplo, ¿no? Luego, otras de las ventajas que tiene este tipo de enfoque es que proporciona beneficios económicos, sociales, ambientales y culturales, ¿no? Se puede tener mejoras en los medios de vida, en la seguridad alimentaria y, bueno, en la reducción de riesgos. A la vez, el cumplimiento de este enfoque basado en ecosistemas, de adaptación basada en ecosistemas, promueve el manejo sostenible y la conservación y la restauración de los ecosistemas. Y esto lo que hace es que las políticas públicas se puedan relacionar con algunos de los convenios internacionales que ha suscrito México. Entre ellos, bueno, aquí tenemos algunos de ellos, los más importantes: el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio de Humedales, Ramsar, etcétera. Entonces, bueno, este enfoque comprende un amplio rango de actividades de manejo de los ecosistemas, cuyo objetivo es aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las personas y del ambiente al cambio climático. La resiliencia la podemos entender como la capacidad de un sistema natural o social para absorber un disturbio y no perder algunas de sus características sustantivas, como es la capacidad de autoorganización, o la capacidad de en un futuro volver a absorber nuevos disturbios. Entonces, es un campo de conocimiento bastante amplio, adaptación basada en ecosistemas, y no podríamos hablar de un estándar metodológico, puesto que habrían tantas estrategias como ecosistemas existen. Y cada región y cada ecosistema o cada comunidad o especie tiene unas condiciones muy particulares, y las estrategias se tienen que elaborar expresamente para ese tipo de ecosistema. Pero hay algunas estrategias que, pues bueno, se pueden resumir aquí. Las tenemos como el manejo integrado de los recursos hídricos, la restauración de hábitats costeros, la diversificación de sistemas agropecuarios, el manejo de matorrales y arbustos para evitar incendios, y los sistemas de áreas naturales protegidas. A continuación les voy a dar algunos de los ejemplos en los que ha participado el Instituto, el INEC, de estudios o trabajos que están relacionados con esta perspectiva. Adaptación de los humedales al cambio climático es un proyecto que se hace en conjunto con el Banco Mundial, y tiene fondos del GEF, del GEF, ¿no? Exacto. Y bueno, en este proyecto se ha estado desarrollando desde el año 2009 y todavía tendrá 3 años más de desarrollo. Y bueno, el objetivo de este proyecto es reducir la vulnerabilidad de los impactos por cambio climático en los humedales costeros del Golfo de México. Lo primero que se hizo fue identificar cuáles fueron estos humedales, cuáles son estos humedales, luego ensayar proyecciones de los impactos del cambio que el cambio climático podría tener sobre estos ecosistemas, luego hacer un análisis económico de humedales y al final analizar los instrumentos de política pública que inciden con esta temática. Todavía no existen resultados como tan tangibles, apenas se están desarrollando, por ejemplo, las medidas de adaptación, se ha establecido un marco operativo, ¿no? Pero bueno, quizás lo más importante de este trabajo es que ha ayudado a desarrollar una línea base que después se puede utilizar para otro tipo de estudios.
Bueno, los impactos del cambio climático en la agricultura. Este es un tema pues fundamental en el que ha participado mi dirección, la dirección en la que me encuentro particularmente. Y bueno, este proyecto se desarrolló en el año 2006, en conjunto con la UNAM, con el Centro de Ciencias de la Atmósfera, y bueno, su objetivo es establecer cuáles serían los efectos del cambio climático en los campos de cultivo del maíz criollo. A ver de qué manera estas proyecciones, estos impactos van a disminuir la capacidad de las tierras de producir el maíz criollo. Se realizó en un municipio de Tlaxcala. Y bueno, los resultados estiman que habrá para el año 2020 una disminución de aproximadamente el 4% en el área cultivable. Se hicieron proyecciones a más largo tiempo, sin embargo los resultados no están cargados de incertidumbre, que es algo con lo que tiene que lidiar pues el campo de la investigación cotidianamente, porque especialmente con las proyecciones que se hacen a futuro. Bueno, el cambio climático y la deforestación de especies protegidas. Este es un proyecto bastante similar, por decirlo de alguna manera, con el anterior, solo que en no se están proyectando los efectos en la agricultura, sino en especies que pueden ser prioritarias, ¿no? Cambio climático y deforestación en especies protegidas. La idea era ver cuál podría ser el efecto del cambio climático en especies que fueran endémicas a México y que estuvieran en la norma 059, ¿no? Entonces se hizo en colaboración con la UNAM nuevamente, con el Instituto de Biología esta vez, y bueno, la metodología consistió en generar modelos de nicho ecológico para las especies que se encuentran actualmente en la NOM y posteriormente proyectarlas a futuro en 3 escenarios para el 2020, 50 y 80 y ver de qué manera cambiaban las distribuciones de estas especies. Entonces, bueno, con estos términos, o sea, con especies protegidas y endémicas, se encontró que existen 3 áreas en México que son importantes, biológicamente importantes, que es el altiplano mexicano, el eje volcánico transmexicano y la planicie costera del Golfo. Efectivamente se puede ver que hay un desplazamiento en la distribución de las especies y bueno, y con estos datos más adelante se pudo hacer se pudo diseñar teóricamente una estrategia de conectividad entre las áreas biológicas, las áreas naturales protegidas actuales y las que van a ser biológicamente importantes en los escenarios futuros que les estaba hablando. Y bueno, eso es todo finalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos paso a nuestro tercer panelista, que es Iván Zúñiga Pérez, que nos va a hablar del contexto nacional creo que no se escucha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Del contexto nacional de REDD. Y bueno, Iván Zúñiga Pérez es coordinador de proyectos especiales y política forestal del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y bueno, es coordinador de proyectos especiales y política forestal para el CCMSS desde el 2008. Sin mayor preámbulo, damos paso a Iván. Gracias, diputada. Pues primero que nada agradecer la invitación y felicitar públicamente a las 2 diputadas Lourdes y Yesenia, porque a mí me consta que están muy comprometidas con el tema forestal. Ya nos echamos una vuelta a Oaxaca en alguna ocasión para ver exactamente estos temas, ¿no? Y no, digamos, no nada más en el escritorio. Entonces, bueno, pues eso, me voy muy rápido con la presentación, no sé si, bueno, en lo que regresan por allá. Miren, el tema de REDD, que es un mecanismo internacional que está todavía en negociación, que su nombre real es Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitadas. Este mecanismo lo que intenta es tener, digamos, como un doble beneficio, que es conservar las selvas o restaurarlas. Eso nos da un beneficio en términos de biodiversidad, servicios ambientales y demás, y nos da el otro beneficio, que es reducir esta gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. En lo que podemos avanzar ya con la presentación, miren, el primer punto, para irme muy rápido, es que no tenemos información todavía sobre el problema. Es decir, en México
hay todavía una serie de incertidumbres y problemas metodológicos y de infraestructura y ahí estamos ya, y de infraestructura técnica y demás, para poder definir exactamente dónde anda la deforestación, dónde anda la degradación, de qué tamaño es, por qué está sucediendo. Por ejemplo, si ustedes le escarban al sitio de internet de la Semarnat, ese título de posible deforestación y degradación de ese mapa es tal cual el que pone la Semarnat. Es decir, no sabemos exactamente qué está pasando en términos de deforestación y degradación. Primer punto importante. Segundo, la deforestación y la degradación, contrario a lo que normalmente se piensa, no es causada por el aprovechamiento de la madera, al menos no en su mayor parte. La mayor parte de la deforestación, el cambio de uso de suelo, está dado por esos fenómenos. El crecimiento urbano, el crecimiento del turismo mal planeado. Esa foto que ven ustedes ahí es un predio en la Riviera Maya, eso sí causa deforestación. El aprovechamiento de la madera puede causar degradación, pero no la pérdida del bosque. Es decir, solamente cuando es tala ilegal, y esos normalmente son pequeños manchoncitos, es cuando se pela un predio o un espacio de bosques. Todo lo demás, los biocombustibles, ustedes pueden irse, por ejemplo, al sureste y de pronto se van a encontrar que cientos de hectáreas se han tumbado o modificado para sembrar biocombustibles. O, por ejemplo, pues para una industria, agroindustria de papaya o piña, o que van rentando de a 100, 200, 300 hectáreas y cambian el uso del suelo. Eso sí deforesta más que el uso y el aprovechamiento de los bosques. Entonces me voy rápido, pues. ¿Por qué sucede esto en el campo? ¿Por qué la destrucción de estos ecosistemas por todos estos otros usos que no son forestales? Principalmente porque la política federal también los impulsa. Es decir, si ustedes se ponen a ver de pronto el uso de los subsidios al campo, que no digo que la Zagarpa sea la única culpable de estos problemas, de pronto eso incentiva en algunas regiones la pérdida o el cambio de uso de suelo. Si ustedes ven de pronto los subsidios o recursos mal empleados del sector turismo, se van a dar cuenta que también causan deforestación y cambio de uso de suelo en algunas regiones. Es decir, el uso de los recursos públicos debería de ser mucho más cuidadoso, debería de ser mucho más alineado para lograr un desarrollo realmente sostenible que no produzca deforestación y degradación. Ahora, esta no se alcanza a ver muy bien, pero lo que sí sabemos es que para poder lograr esta adaptación y reducción de deforestación y degradación, tenemos diferentes instrumentos. Uno son las áreas naturales protegidas o la protección, pues, de espacios naturales. Pero las investigaciones que se han hecho desde el 2000 para acá en México demuestran que el manejo y el uso sostenible de los ecosistemas forestales suelen capturar o mitigar más carbono que las áreas protegidas. Y esto tiene una razón muy sencilla. Los bosques, si los dejamos de forma natural, tienden a un estado de madurez en el cual la mayoría de los árboles pues ya son, digámoslo así, viejos, ancianos o mayores. Esos comen menos carbono. Si de pronto en nuestra sociedad no dejamos que nazcan niños o haya jóvenes, a lo mejor nuestros problemas de seguridad alimentaria disminuyen, porque los mayores normalmente comen menos. Lo mismo le pasa a los árboles. Si hay una estructura en los bosques que mantenga una maximización de edades del arbolado entre jóvenes, arbolitos chiquitos, medianos, ya maduros y demás, podemos maximizar la captura del carbono. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el manejo de los bosques, el uso de los ecosistemas forestales es una estrategia fundamental, junto con las áreas protegidas y con otros instrumentos, para poder hacer red, para poder detener la deforestación y la degradación, poder mitigar más carbono y además también para adaptar los ecosistemas. Y miren, en este sentido, ligando lo que es mitigación, que es lo que hace red realmente, con el tema de adaptación, que es el tema de este panel, lo que estamos viendo en México desde hace muchos años, ya con unos 6, 8 años,
es que cada vez hay más plagas, cada vez hay más enfermedades forestales en todas las regiones del país y cada vez hay más incendios. Esto se debe en gran medida a que no estamos manejando los bosques. Si manejamos los bosques y sacamos madera y otros productos, estamos retirando material combustible que disminuye el riesgo de los incendios. Conforme se incrementa la temperatura promedio en los ecosistemas forestales, los árboles sufren estrés hídrico y eso los hace más vulnerables a incendios y también a plagas y enfermedades. Hay una iniciativa de ley, de hecho ahorita en la Cámara, para poder flexibilizar un poquito todo lo que es la regulación para hacer los saneamientos forestales, porque se requiere que los permisos y los trámites sean más rápidos, porque cuando la Semarnat o la autoridad da un permiso para sanear un bosque, que normalmente pasan 3-6 meses, pues ya la plaga ya se extendió y ya no eran 60 árboles, sino ahora son 120. Entonces hay una serie de iniciativas que tenemos que buscar y que tenemos que hacer que sucedan para poder flexibilizar y cambiar las cosas. Rápidamente, en términos de red y lo que es el contexto nacional, hay una estrategia nacional red que se está diseñando o terminando de diseñar. La Comisión Nacional Forestal es la responsable. Creo que la ENARRED va en el sentido correcto, del manejo, el impulso al uso sostenible de los bosques o los ecosistemas forestales. Sin embargo, hay temas técnicos todavía por resolver, que si la distribución de beneficios, que si la propiedad del carbono, que la participación de los estados, de los municipios. Es decir, hay una serie de elementos todavía que están en discusión, pero que yo creo que en el peor de los casos tendríamos una buena estrategia red. En el mejor de los casos tenemos la mejor estrategia nacional red. Ahora, con respecto a los estados y los municipios, yo creo que hasta hoy la política forestal ha sido principalmente desde la federación hasta el campo. Es decir, la Comisión Nacional Forestal con 4.500 millones de pesos anuales que tienen para subsidios, aterrizan directamente en ejidos y comunidades o con propietarios para hacer obras de restauración, de conservación de suelos, reforestación, pago de servicios ambientales y otras cosas. Yo creo que es hora y momento y red debería de abrir la puerta para que los estados y los municipios tengan una participación mucho más decisiva en la política hacia los bosques. Y bueno, yo creo que ese es otro tema pues que está por ahí pendiente, y pensando pues en que este espacio es más desde lo estatal y lo local. Creo que también los municipios tienen un papel fundamental con los ordenamientos territoriales. Normalmente ahí es donde se permite el cambio de uso de suelo o se restringe el cambio de uso de suelo y puede haber pues eso, ¿no?, deforestación u otros problemas. Y por último, yo creo que de pronto en el país nos hemos ido con la finta de que el mecanismo red a nivel internacional puede mandar muchos recursos hacia México. Se habla, por ejemplo, de que hoy en día México ha recibido 800 millones de dólares entre el 2009 y el 2012 para el tema de red, y no es así. Son 800 millones de dólares, pero para la política forestal, que incluye también red. El caso es que hay de pronto por ahí, yo creo que unas expectativas que se han extendido desde hace un par de años, de que los municipios, los estados, la federación pueden recibir paletadas de recursos desde el ámbito internacional para hacer red, y creemos que eso no es cierto. Nosotros hicimos un análisis hace poco. México podría estar recibiendo entre 300, 400 millones de pesos anuales, si bien nos va, a partir a lo mejor dentro de unos 5 años para implementar estas acciones red. Eso, para que se hagan una idea, es menos del 10% del presupuesto que tiene la CONAFOR para subsidios. O sea, menos del 10% de los 4.500 millones de pesos anuales. Entonces, red, la adaptación, la mitigación en el tema forestal están en la política forestal, no están en los recursos que puedan llegar de manera internacional o a través de mercados. Y eso todavía falta mucho para ver si suceden, y la política forestal y los subsidios sí los tenemos aquí. Entonces yo creo que el llamado para concluir es que los estados, los municipios y la federación deberían de abrir una nueva forma de trabajo, donde la política forestal esté mucho más descentralizada, donde las decisiones para conservar, manejar, restaurar
los bosques sean más en lo local, con participación de los estados y los municipios, y donde los recursos de red pues puedan apoyar para dinamizar este asunto. Ahí lo dejo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, y obviamente fue una gran experiencia compartir esta actividad que llevamos en Ixtlán hace ya unos meses, igual con la diputada Lourdes, obviamente con GLOF, y bueno, se está trabajando. Y bueno, damos paso a nuestra cuarta panelista, que es María Carolina Ochoa Gómez, que es directora de programas y proyectos de la Red para la Sustentabilidad Social, y resumiendo un poquito su biografía, en el 2007 se desempeñó como jefa de la Unidad de Difusión de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, involucrándose en eventos internacionales de esta dependencia, tales como la 16 Conferencia de las Partes de la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP16, y la reunión anual de Governors Climate and Forest Task Force. A la fecha está a cargo de la Dirección de Programas y Proyectos de la Red para la Sustentabilidad Social, y convencida que la participación de la sociedad civil organizada en la creación y ejecución de políticas públicas es clave fundamental para el cumplimiento de los objetivos en cada uno de los programas y proyectos que se generen desde el gobierno. Adelante, María. Bueno, ok, pues ahora sí que ya para concluir, buenas tardes. Primeramente quiero agradecer la oportunidad que brindaron las legisladoras de manera muy especial a la licenciada Lourdes López, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la diputada Marisa, presidenta de GLOB México, por darle la oportunidad a las organizaciones civiles que de alguna manera pudieran tener voz en este foro y poder dejar su granito de arena. Ya hemos construido durante todo el foro los términos o los significados de adaptación. En este panel específicamente, sustentabilidad social también ya está construido. Entonces ya no quiero hacer referencia, podemos avanzar, ya no quiero hacer referencia a los conceptos, más bien me voy a ir hasta la diapositiva número 9. Pero sí quiero comenzar diciendo que el estar presentes aquí, representando a las organizaciones de la sociedad civil, a la sociedad civil en general, representa una doble responsabilidad y compromiso, en el sentido de que lo aprendido vale la pena compartirlo. Y creo que desde el lugar en que nos encontremos, si cada uno de nosotros compartiéramos al que tenemos al lado al menos el conocimiento que ya hemos adquirido, desde ahí ya estaríamos dando un primer paso y sería una gran red que de alguna manera pudiéramos construir, beneficiando pues ahora lo que estamos discutiendo de manera directa a los recursos naturales, ¿no?, que están siendo afectados por los efectos negativos del cambio climático. Y bueno, a partir de eso, sí quisiera, por ahí comentaba un compañero, ya no está, sobre que no se abordó mucho sobre el tema de educación ambiental. Quizá pues también ya hemos recibido mucha información sobre educación ambiental, ¿no? Tal vez no fue como muy necesario enfatizarlo, pero sí quisiera recalcar, no me gustaría dejar pasar desapercibido, que me da la impresión de que en México no estamos teniendo los resultados que esperamos en cuanto a la educación, y no específicamente la educación ambiental. ¿A qué me refiero? El simple hecho de que nuestros niños jóvenes, nosotros que acabamos de salir de las universidades, no estemos recibiendo completamente la cuestión de valores, de respeto hacia uno mismo y obviamente hacia los demás, contribuye a que no tengas el mismo respeto, no tengas respeto hacia la naturaleza y hacia tu alrededor. Eso se ve. Tú sales ahorita a la calle y las banquetas están llenas de basura. Los cestos están, si tuvieron la delicadeza de depositarlo en la basura, están abarrotados. Entonces, cosas tan simples que uno ve a diario y que como padres de familia, como hijos, quizá también en su momento ya, o como hermanos mayores, no ponemos el ejemplo. El simple hecho de dar el ejemplo, estás educando.
Estás educando en la familia, estás educando obviamente en los dos ámbitos que como individuos al inicio de nuestro desarrollo humano, que son la escuela y la familia, estamos inmersos la mayor parte del tiempo. Creo que sí es bien importante poder enfatizar en que la educación que recibamos en la familia y en la escuela van a poder permear de alguna manera y van a poder ser un factor importante para que todo lo que se quiera trabajar con la sociedad pueda de alguna manera realmente consolidarse y no solamente pues pasar por un momento, ¿no? Y no tener los resultados que esperamos. Entonces, en ese sentido también en esta diapositiva hablamos sobre la explosión demográfica, la falta de planeación para el desarrollo de los centros de población y la pobreza como elementos importantes que deben de tomarse seriamente en cuenta y que ya lo hemos platicado. Enfocándome específicamente al tema de la explosión demográfica, también me parece que deberíamos de poner atención en los programas del Instituto de la Secretaría de Salud, donde específicamente sus programas de salud reproductiva, tal vez podamos ahí también incidir desde las líneas que tienen de trabajo, que no solamente sea ir a la escuela a dar una plática y se acabó, o repartir condones y ya, o sea, implica más acciones que yo creo que también podrían venir a coadyuvar al esfuerzo que se hace en el tema de sustentabilidad social, que involucra muchos factores. Si pasamos a la siguiente, me gustaría, retomando un poco en el cuarto panel donde hablábamos sobre mitigación y transición energética, hacer el reconocimiento desde la sociedad civil a esta legislatura, en especial al pronunciamiento sobre la reforma energética sustentable que hicieron los diputados y senadores que se unieron, redactaron y tuvieron ahora sí que el valor, porque muchas veces decimos, no, pues es que como que lo que ya está, pues ya no se puede modificar o ya no hay alguna opinión que pueda por ahí rescatar algo importante. Y yo creo que este es un esfuerzo que se tiene que valorar mucho y que ojalá pueda tener el eco que se necesita. De manera rápida, ya los impactos climáticos históricos y las tendencias socioecológicas, socioeconómicas ligados a la urbanización y al uso de recursos del país generan una problemática ambiental, social y económica que obviamente se ve exacerbada por el tema que estamos hablando hoy, que es el cambio climático, ¿no? Y en el que ya no hay más que abordar, o sea, ya todos sabemos las consecuencias, los efectos, ya vimos la parte legislativa, y entonces la pregunta es, como sociedad civil, bueno, ¿en qué los apoyamos? ¿En dónde nos sumamos? Llámenos, nada más ustedes nos dicen en qué nos ponemos a trabajar y lo hacemos. Creo que somos muchas organizaciones las que queremos tener esa invitación, y que en el momento que nos digan, por aquí vamos ahí y vamos todos juntos, que es como el objetivo de esta red, cuenten con nosotros, ¿no? Me gustaría, de manera muy rápida, tener en cuenta que considero que la desigualdad social es en lo que nos debemos de enfocar y no perder de vista dentro de todo este esquema de trabajo que ya se viene desempeñando en el tema de cambio climático. Reducir la brecha de desigualdad social creo que va a ser clave para que los dos sectores, la clase marginada, la clase obrera, la clase pobre, la que gana 4 pesos al día en alguno de los municipios, como mencionábamos por acá, tenga las opciones, las alternativas suficientes para para que le dé el mismo significado que nosotros le estamos dando, por ejemplo, a un árbol. Por ahí me gustaría compartirles en una plática que teníamos con un recolector de semillas allá en mi estado, en Chiapas. Me decía, oye, es bien complicado, cada año se nos complica más el recolectar las semillas de las especies que están desapareciendo o de las más importantes como el cedro, caoba, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque como tenemos que llegar a las comunidades a recolectar las semillas en cierta temporada, primero, como todo, los factores de cambio climático están incidiendo mucho. Ya no es el mismo ritmo que se tiene en la misma temporada, de pronto venían en un calendario y ya
al siguiente año ya no es lo mismo. Y por otro lado, la parte de las comunidades que están trabajando, que viven alrededor de ese bosque donde nosotros vamos a ir a recolectar las semillas, resulta que al árbol lo ven de distinta manera, tiene un distinto significado para ellos. Entonces nosotros valoramos un árbol y decimos, este árbol, padre, está perfecto, en una semana más sus semillas ya van a estar listas para que vengamos, recolectemos y de esta manera podamos seguir conservando el germoplasma. Y resulta que llegamos a la semana y el árbol ya no está, el árbol ya lo talaron. ¿Y por qué? Pues porque las familias que viven alrededor, ellas no les importó, o ellas nunca tuvieron también el conocimiento o la trascendencia que significaba cuidar ese árbol para poder obtener esa semilla. Para ellos quizá fue más importante poder trabajarlas, hacer muebles, venderlos y subsistir. Entonces creo que sí, esa reflexión de que no todos tenemos el mismo significado en los recursos naturales, ya lo hemos platicado, coincido en lo mismo, y me gustaría terminar